¿Ahí? Sí. Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida al inicio de la segunda jornada del encuentro Literatura de Mujeres, otras maneras de narrar. La Biblioteca de Santiago se ha propuesto organizar el encuentro Literatura de Mujeres, otras maneras de narrar, con el fin de que escritoras, lectoras, activistas e investigadoras nacionales se den cita para compartir experiencias y contraponer visiones, estableciendo ruptura o continuidades con las letras y sociedad del presente. Este evento busca instalar la pregunta sobre qué consideramos como literatura y cómo la experiencia creativa de las mujeres se vincula con ella. El objetivo primordial es generar un espacio de conversación sobre el tránsito de las experiencias femeninas literarias que aporten a una reflexión y conocimiento colectivo. En específico, el intento es visibilizar expresiones femeninas circunscritas a ámbitos locales o alternativos y propiciar el encuentro y la retroalimentación creativa entre las mujeres. Esta iniciativa se vincula con el programa de mejoramiento de gestión Equidad de Género que la DIVAM desarrolla desde el año 2002. A través de la organización de diversas actividades culturales, la DIVAM se ha propuesto revertir la valoración desigual por parte de la ciudadanía respecto de los aportes que hombres y mujeres han realizado en los campos del arte, la ciencia, el trabajo y la cultura, visibilizando con ello los discursos históricamente ocluidos. Entonces ahora vamos a invitar a las participantes de la mesa Versos Femeninos en los Bordes. Por favor. No, yo la tengo acá, la leo yo. Sí, porque la leo al principio, te presento a ti y después explico la modalidad. Bueno, esta es la mesa Versos Femeninos en los Bordes. Una y otra vez se nos repite la frase Chile, país de poetas. De existir esta tradición poética, cabe la interrogante sobre el papel de las mujeres en ella. Entonces, si existe la poesía femenina, ¿dónde circula? ¿En qué lugares se encuentran o desencuentran las poetas? Si el trayecto de Gabriela Mistral, la referencia nacional en cuanto a poesía femenina, culminó con un reconocimiento póstumo, ¿ese es el camino que le espera a las poetas? ¿Existen otras direcciones? ¿Dónde se quieren inscribir las poetas? Son las preguntas que van a discutir nuestras invitadas. Participan de esta mesa Elvira Hernández, poeta, quien ha alcanzado una significativa difusión nacional y continental, consolidándola como una de las voces femeninas más singulares de la poesía contemporánea chilena y latinoamericana. Entre sus libros, publicados en Chile, Argentina y Colombia, destacan Arre, Aley, Arre, de 1986, Meditaciones físicas por un hombre que se fue, del 87, Carta de viaje, del 89, La bandera de Chile, del 91, El orden de los días, también del 91, Santiago Guaria, del 92, y Álbum de Valparaíso, del año 2003. También editó en conjunto con Verónica Sondek la muestra poética Cartas al azar, en el año 90, y escribió junto a la poeta Soledad Fariña el trabajo Merodeos en torno a la obra poética de Juan Luis Martínez, una recopilación de artículos críticos y ensayos sobre la obra del autor de la nueva novela. Bienvenida, Elvira Hernández. También participa de esta mesa Carmen Mantilla, escritora, gestora cultural y difusora de la tradición oral del arte de la declamación. Además, es licenciada en Trabajo Social de la Universidad del Biobío. También ha publicado 2 libros de poesía, Alicia en el País de la Urgencia, del año 2010, con una segunda edición el año 2012, y La Muerte y el Hombre, del año 2012. Además, también ha publicado 5 plaquettes, El Mundo de Alicia,
Bestiario Infinito, Cartas para Gonzalo, Marías y Roca Anroleando. Actualmente trabaja en la grabación de audio de su obra y en el poemario Décimas de Tierra en homenaje a la región del Biobío. Bienvenida entonces, Carmen Mantilla. Paula Ilavaca es poeta, profesora de castellano y gestora cultural. Ha publicado los libros Completa, del año 2003, La Ciudad Lucía, del año 2006, La Perla Suelta, del 2009, Incompleta, del 2010, Estados de mi Corazón, del 2010, y Paula Dice, del 2011. Sus textos han sido recopilados en distintas revistas y antologías, tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha participado en festivales de poesía en países como España, Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, Alemania y Ecuador. Bienvenida entonces, Paula. Quien va a moderar la mesa va a ser Raúl Hernández, quien también es poeta, además de ser bibliotecario del lugar que nos recibe, la Biblioteca de Santiago. Damos el inicio entonces y la bienvenida al autor. Bueno, buenos días, también les doy la bienvenida a esta segunda jornada del Encuentro de Literaturas de Mujeres, otras maneras de narrar. En el día de hoy contamos con nuestras invitadas y pretendemos dialogar y generar algunos alcances vinculados a la temática de esta mesa, que son los versos femeninos Los Bordes, Chile, país de poetas, en la cual podemos sacar distintas ideas al respecto. Me gustaría que debatiéramos o conversáramos algunas preguntas o temas en general que la he traído como pie forzado de algún modo para que podamos compartir. Bienvenidas. En primera instancia, y me parece bastante pertinente para comenzar esta idea, me gustaría que nos contaran, a partir de su experiencia y su destacado trabajo, cómo visualizan la escritura de poesía hecha por mujeres en el país y la relación de sus propias obras con el escenario actual en Chile y a la vez con la tradición. Puede comenzar quien desee. ¿Quién se anima? Parece que... Ahí sí parece. Buenos días. ¿Hay que prenderlo? Arriba está prendido, sí. Sí. Ahí sí. Bien. La pregunta es bastante articulada, digamos, ¿no? Voy a tratar de simplificarla para poder... yo quisiera poder trazar una línea, ¿no?, de mi experiencia respecto de lo que se considera literatura femenina, que a mi juicio es una acentuación de esa identidad, porque la verdad es que la literatura se juega en muchas identidades. Sin embargo, en nuestra sociedad, que es muy desigual, la identidad femenina tiene un peso muy específico y eso se traslada a la literatura femenina, que empieza a ser codificada de esa manera más o menos en los años 80. Con anterioridad, si bien es cierto que las mujeres se encontraban y se agrupaban, no había esa codificación de examinarlas a todas juntas, ¿no? Y eso tiene también un punto de partida en el año 87, cuando se inicia acá un
un encuentro donde las mujeres se reúnen, las mujeres escritoras chilenas, con sus pares que vienen de otros lugares, de Latinoamérica y Estados Unidos, para examinar lo que es la situación de la mujer en el campo literario, porque la convocatoria de ese encuentro se realiza debido a la anulación que tiene la mujer escritora dentro de los medios de comunicación y de los medios especializados en literatura. Entonces, ante eso se hace esa convocatoria para hacer ese examen y esa revisión de lo que es el trabajo literario. Y a partir de eso, bueno, hay acá, a partir de esa reunión que ocurre el año 1987, hay una actividad que se diversifica en muchos círculos relacionados a partir del hacer literario. Menciono la Casa de la Morada y menciono también cierto desarrollo académico y escritoras que se sitúan, poetas que se sitúan tomando la identidad femenina como un punto crucial de escritura. Yo digamos que no compartí esa postura, la postura de hacer de la escritura una escritura de tesis, ¿no? Una escritura de tesis. Sino que para mí, dentro de mi trabajo, la identidad femenina tenía los problemas relacionados con esa identidad y con toda la problemática que eso trae, adquiría el mismo peso que otras motivaciones en el texto. Lo dejo ahí para... Hola, buenos días a todas y a todos. Claro, me parece interesante lo que mencionó Elvira del encuentro del año 87 de escritoras acá en Chile. Fue iberoamericano, ¿cierto? Fue internacional. Bueno, gente de muchos lados. Sí. Claro, yo pertenezco a la generación, así que se puede hablar de una generación empezamos a escribir y a publicar el año 2000. Entonces, teníamos toda esta referencia, buscamos también, y hablo en plural porque trabajamos junto a Héctor Hernández, que es un poeta, un gran compañero mío como de ruta, y también junto a Pablo Paredes, el Diego Ramírez, la Gladys González. Trabajamos un poco este tema de poder como traer o irnos a la lectura, las escritoras y los escritores de los años 80. Ya hubo esa relación, por lo menos para nosotros. Había una cierta animadversión frente a los poetas de los 90, como sobre todo liderado por Héctor, y en mi caso particular siempre me interesó la parte de la escritura femenina, pero al mismo tiempo tengo como una intuición, una idea de que la escritura masculina ha sido muy abandonada, o ha sido el hombre es como el gran abandonado dentro de los estudios de género,
Y esto surgió porque cuando yo estudiaba literatura tuvimos el primer ramo de género que se dio en la Universidad Católica, que tuve la suerte de estar en ese grupo de gente, que tomamos el ramo con Rubí Carreño, que ahora es como una connotada académica y crítica literaria, y ahí estudiamos masculinidad. Entonces se formó en mí, por lo menos, lo digo a cuota como súper personal, la necesidad a lo mejor de un encuentro de escritura masculina, donde se trabaje en temas masculinos y podamos revisar lo que pasa en la masculinidad, empezando por Chile, después poder como revisar también en Latinoamérica, o quizás como después como ya un proyecto como mucho mayor y mucho más ambicioso como a nivel internacional. Sin embargo, siempre cuando me invitan a estos encuentros, quiero ser súper honesta con esto, como que me no sé qué hacer, no sé si venir o no, porque estoy como súper en contra, pero al mismo tiempo pienso que también es importante compartir una mirada a lo mejor muy personal, insisto, pero que también siento que en Chile hay una gran tradición de poesía femenina, y yo también trabajo en mis textos mucha feminidad, que lo hemos llamado el devenir mujer, así como ya como ultramujer, así como una hipermujer, una hipersexualidad femenina. Entonces, siempre tengo como que lo que quiero presentar en el fondo hoy día es como más que nada como un cuestionamiento con respecto a eso, porque me parece que por un lado el hombre ha sido el gran abandonado, pero por otro lado también la mujer es la abandonada históricamente. Entonces, hay que ver una forma quizá de equilibrar estas dos partes, y lo que yo he presenciado ahora último a nivel iberoamericano, podríamos decir, Daniela Camacho, que es una poeta mexicana, nacida en el año 80, está preparando una antología de mujeres nacidas entre el 70 y fines de los 70, principios de los 90, que está bien interesante, y la van a publicar en una cartonera en Buenos Aires, que sale muy pronto. Y de ahí también surgió la idea vía Facebook y todas las redes sociales, pero sobre todo Facebook, que nos pusimos a hablar todas las mujeres, hoy hagamos un encuentro, reunámonos, como hagamos históricamente algo como para poder como conversar también sobre estas temáticas que yo también siento que no pueden desaparecer, y por lo mismo estoy hoy día acá como conversando con ustedes. Pero a nivel súper personal, como que yo tengo esa inquietud, como qué pasa con la masculinidad, y por otro lado también siento que, bueno, Gladys González también ha hecho un trabajo bien interesante con Rimmel, ¿te acuerdas que...? Eso fue el año 2010, creo, 2011, 2010, que fue en Valparaíso y en Santiago, donde también reunió, que eso como un encuentro de escritura femenina, pero me parece que está, para mí por lo menos, está como bien así como en conflicto, como un conflicto súper personal y súper íntimo, que ahora como que lo expreso frente a ustedes, porque siento que también hay que ver qué pasa con el hombre. Yo creo que con el hombre con lo masculino, como que me parece que también podría ser un nicho interesante de estudio, y poder ver la forma, no voy a salir con un cliché así como que íbamos todas en paz y como todos felices, pero sí como qué pasa también con lo masculino. A mí me interesa mucho eso, y me gustaría conseguir como adeptos para que podamos ver este tema. Buenos días, mi nombre es Carmen. Yo pertenezco a una generación escritural más tardía que la tuya. Yo comencé a escribir recién hace pocos años. Los primeros textos, los primeros libros, recién de inicio del 2010 en adelante. Entonces, también todos mis vínculos han sido bastante más tardíos. Vengo de un área que no está vinculada profesionalmente a la literatura, soy trabajadora social, y durante mucho tiempo estuve en ese nicho gestionando y trabajando. Ahora, respecto a lo que comentaban las dos expositoras anteriores, sí, evidentemente surge la obligatoriedad de que la mujer que escribe debiera dejar un mensaje político asociado a ese ser mujer, cosa que no se exige de los varones. El varón solo escribe, no está condicionado a dejar ese mensaje político del ser varón. Entonces ahí hay una tensión adicional a la escritura de mujer, o sea, la escritura de una mujer necesariamente devela de la escritura de lo femenino, o solamente es una autora definida, no definida por su sexo.
Hay algunos datos estadísticos que yo quisiera compartir con ustedes, que creo que nos van a permitir también acercarnos un poco a esta diferencia de la gestión y de la escritura. Si bien reconozco también que existe hace muchos años grandes expositoras de la literatura chilena, mujeres, en los datos asociados a los reconocimientos respecto a las mujeres en nuestro país y en el mundo en general, evidentemente que ahí sí hay una mirada de género que hacer, porque hay una diferencia importantísima respecto a la adjudicación de premios o de reconocimiento entre hombres y mujeres. Considerado el Premio Nobel de Literatura, 97 hombres, 13 mujeres, 88%. Premio Nacional de Literatura en nuestro país, entre el 1942 y el 2012, un 92% de varones, 47 hombres respecto a 4 mujeres. El Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que desde el 2004 al 2013 se ha entregado en nuestro país, 80% de hombres, 8 hombres, 2 mujeres. El Premio Roberto Bolaño a la Creación Joven, que considera un reconocimiento a aquellos jóvenes entre los 13 y los 25 años, 78% de hombres respecto a las mujeres, 55 hombres, 15 mujeres. El Premio Mejores Obras Literarias que realiza el Consejo Nacional de las Artes, entre el 2009 y el 2013, considerando que son 14 premios por año, 91% de hombres respecto a las mujeres, 48 hombres, 5 mujeres. Respecto a otras informaciones, por ejemplo, de las becas de creación, 90% de hombres y en relación a las mujeres en los últimos resultados que corresponden al año 2013 del FONDAR. Si bien yo puedo recoger el tema de que necesariamente una mujer va a escribir de lo femenino, no necesariamente desde mi perspectiva, pero sí evidentemente respecto a los reconocimientos sociales de la escritura, sí existe un tema de género que me parece relevante asumir. Y una de las formas en las cuales nosotros pudiésemos visibilizar aquello es evidentemente realizando una reflexión conjunta respecto a este condicionamiento de base. ¿Sí? Bueno, un poco yendo de la mano con la primera idea que planteamos, me gustaría que nos contaran cómo es el proceso de creación de sus trabajos y si en este proceso existe de algún modo el acto creativo con identidad de género, o sea, si se genera ese clic en algún momento. Y si es así, ¿qué valor le entrega a este instante en el proceso de su escritura? Raúl, permíteme que yo retome algunas cosas para sí. te contesto después. Respecto del reconocimiento social del trabajo de la mujer, yo creo que hay que hacer una... me parece, digamos, muy atingente la aclaración que hizo usted respecto del mensaje que se le pide a la mujer que entregue específicamente en el arte o en la literatura. Bueno, eso, digamos, por lo menos establece una división genérica, porque por lo general la literatura, ya sea la narrativa como la poesía, no busca al escribir entregar algún mensaje definido, pero sí hay cierta literatura que busca eso, ¿no? Y que se desarrolla como una escritura militante y que también tiene, creo que hay que examinarla, digamos, ¿no?
Pero en general la creación no es algo que busque estar entregando mensajes definidos. Y bueno, eso también es como para examinarlo en forma específica. Ahora, yo creo que dentro de nuestra sociedad hay muchas disciplinas que requerirían, por ejemplo, una especificidad, ya sea tanto femenina como masculina. Pienso, por ejemplo, en la medicina, ¿no? En algunos países se ha desarrollado una medicina femenina debido a que se considera injusto de que la medicina que ha sido preferentemente masculina se le imponga a la mujer. Incluso pienso en México, donde una medicina alternativa como la homeopatía, pensando de que la bioquímica de la mujer es muy diferente a la del hombre, se ha desarrollado una homeopatía específica, ya sea para la mujer o para el hombre. Pero en términos de arte, y ahí hubo en algún momento una confusión, cuando la mujer comenzó a hacerse visible como escritora, la mujer, la sociedad no la rechazó, pero la puso en un lugar secundario, ¿no? No estaba mal que la mujer escribiera, pero que no tuviera muchas pretensiones, ¿no? Y ahí el problema, porque a Gabriela Mistral, que es el caso, que es un caso patético para nosotros, para nosotras, ella recibió el premio Nobel y después hubo una gran campaña para que no se le diera el premio nacional. Una campaña en que participó incluso Huidobro, ¿no? Para que no se le diera el premio. Y es porque acá, hasta el día de hoy, no hay un reconocimiento intelectual de ese trabajo en la mujer, ¿no? Porque lo masculino representa la universalidad y el derecho a la escritura es casi un derecho natural en el hombre, pero para la mujer no lo fue. Y esto no es raro, pensemos de que la mujer prácticamente tuvo que luchar mucho para poder ser alfabetizada, ¿no? Luego, en el mundo, en el año 1900, recién de los 6 países que se considera que son democráticos, solamente en el 1900, solamente de esos 6 países que cumplían, dentro de los estudios que se hacen, que cumplían cabalmente con lo que se podía pensar que era una democracia, solamente Nueva Zelanda le había dado el voto a la mujer, ¿no? Nosotros obtenemos el voto por ahí por los años 50, y entonces hemos ido entrando paulatinamente al campo intelectual, ¿no? Y hoy día se acepta de que la mujer, sí, la mujer se desempeña bien en muchos lugares del ámbito profesional, pero en el ámbito intelectual todavía se la tiene como en la tercera o cuarta fila. Y bueno, aclaro mi postura cuando yo me niego a situarme dentro de esto que llama literatura femenina, es porque considero
que las mujeres, dentro de lo que hacemos, podemos perfectamente someternos a todas las exigencias y a todos los rigores intelectuales sin ninguna necesidad de crear como algo que es aparte y que es examinado de manera no rigurosa, ¿no? Esto también, y que se da dentro de los años 80, ocurre después del golpe militar, en que nosotros nos incorporamos a otra visión de mundo. Ya la sociedad de clases está absolutamente fuera de todo análisis y entramos en otra concepción de la sociedad, en el cual la sociedad queda, empieza a ser examinada a partir de estamentos. La sociedad se las empieza a observar de manera estamental. Y ahí entran hombres, mujeres, ancianos, etnias, gay, alcohólicos, gente de la calle, o sea, cada cual empieza a tener su propia dinámica y organización y a ser examinado, y entre ellos está también las artes, que se las empieza a observar a partir también del género, ¿no? Obteniendo una resistencia. Discúlpame, pero me vi en la necesidad de hacer esa observación. Respecto a la creación, uno se vive como un sujeto y siente, por lo menos yo sentí que mi experiencia, al comunicarla dentro de, al traspasarla a un texto y someterla a la lectura, ya fuera de hombres y mujeres, que yo formaba parte de esa comunidad humana y que era identificada como tal. Sí, estaba pensando mientras hablaba Elvira y sobre tu pregunta también. Estuve hace 2 semanas en un festival mundial de poesía en Montevideo y me encontré con varios como amigos que conozco hace muchos años, que los he estado leyendo hace muchos años, y me preguntaba también en ese espacio, como era la única mujer que en el fondo que lleva tantos años como ellos recorriendo, estoy hablando desde el Poquita Fe, el primer encuentro latinoamericano de poesía que fue el año 2004, que ya casi son 10 años, y me preguntaba sobre eso, como dices tú, como la mujer, cuándo se va a reconocer su trabajo, qué sé yo, y a partir de una conversación que tuve con el Manuel Barrio, que es un poeta uruguayo, yo le decía al Manuel, yo me siento comprendida por ti como escritora, pero siento que los otros chicos, que los adoro y son mis amigos y los admiro, como que me apoyan en cuanto a la escritura que yo estoy y a la obra que estoy desarrollando. Entonces, eso yo creo que pasa también con las mujeres, que por lo menos en mi generación como que hay cierta, como no sé si rechazo, pero como que ya no está no es tan necesario como el encuentro como de escritora, que formemos como una especie de comunidad femenina. Ahora la generación más nueva, por ejemplo, podría hablar de las niñas con palillo, que aparecieron después de algunos talleres del Diego Ramírez, del Moda y Pueblo, que es un trabajo precioso que hace el Diego, que yo siempre se lo he celebrado y lo promuevo bastante. Pero en mi generación, por lo menos, quedamos como islas las mujeres, y a mí me ha tocado vivir en un mundo de hombres prácticamente, porque claro, al principio como que hay como cierta desconfianza hacia la mujer, por otro lado también hay incredulidad, así como cuánto va a durar más o menos su obra, qué va a pasar con ella, y ahora que ya han pasado casi 10 años y me encuentro con todos ellos allá, sobre todo con Ernesto Carrión, que es un poeta que si pueden buscarlo es maravilloso. Él nació en el año 75 y es pero formidable, así como un tipo, yo le digo que es como el papi de todos de los jóvenes, un poeta ecuatoriano increíble.
Y claro, Carrión habló conmigo así como súper serio, así como tipo papá también, así como, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que ir para allá, para acá, que yo se lo agradezco un montón, porque yo lo quiero muchísimo y lo admiro mucho también, y su obra me parece maravillosa. Pero me parece también que también que también se forman diálogos, como me pasó con el Manuel Barrios, que tienen que ver más con el apoyo y la comprensión de lo que uno verdaderamente está haciendo como mujer, porque finalmente como mujer y creadora uno es como una especie de otra, tiene como una especie de otredad, porque me parece que las mujeres ingresamos en el mundo de la creación como de manera súper descarnada y como súper violenta también. Entonces, presentar eso frente a un público después también es como bien, como desconcertante, porque entregarse así, en este caso a la escritura, como me pasa a mí por lo menos, es como bien difícil, ¿ya? Para mí es como bien horroroso el acto de la creación y como bien tremendo, pero después cuando uno ya tiene como le llamo yo la casita de la poesía, ya está todo listo, está todo ordenado, ya como que está bien, pero cuando empiezo por lo menos, y ahí como me refiero a tu pregunta, es como bien terrible, ¿ya? Y también tiene que ver por eso, porque a pesar de que no quiero ser llamada como poeta femenina ni nada, como que trabajo mucho los temas yo creo que de las mujeres, entonces va por ahí también como que yo siento que mi generación ha tratado como de dialogar con lo masculino, y también sentirse comprendida por lo masculino, no tanto apoyada. Sí, vas bien, sí, estás súper bien, ahora deberías ir para allá, no, sino que comprendida verdaderamente. Yo creo que eso también tiene que ver como con la creación de una comunidad de poetas, como de diálogo, de creatividad y de poder, y que ahora más encima tenemos como toda la web y las redes sociales como a nuestro favor, que podemos estar casi en una comunicación inmediata y muy presente con gente que no está cerca de nosotros. Entonces, como yo creo que tiene que ver con eso, como la creación femenina, a distinción de la masculina. Gracias, Pablo. Sí, en mi caso quisiera también indicar un dato de lo que decía Elvira Hernández. Por ejemplo, en el caso de la mujer, se asume que escribe en forma como recreacional y no tanto profesionalizante o profesional como lo hacen los varones. Y uno de los datos asociados a eso también tiene que ver con, por ejemplo, en la Academia Chilena de la Lengua, el 94% de sus miembros históricos varones. Entonces hay algunos espacios en los que evidentemente la mujer o mujeres no están, o están en una proporción que no es, que no guarda relación con la cantidad de personas que están ejerciendo en ese ámbito y que evidentemente tampoco guarda relación con la composición de la sociedad respecto a género. En la pregunta específica, en mi caso, la creación mía, yo caigo en la creación en forma bastante suave. Es una experiencia distinta de la que plantea Paula. Para mí es un acto feliz en ese sentido. No me genera temas tensionales más allá de lo que uno evidentemente en términos de trabajo realiza, o sea, la tensión de escribir, pero en general para mí es un acto que no constituye elementos similares a los que comentaba hace un momento ahí mi compañera de mesa. Bueno, me gustaría continuar con una idea que se me hace imposible de plantear, tratando de que estamos en la Biblioteca de Santiago y es un tema que nos interesa, que es el fomento de la lectura. Bueno, y más que nos interesa, trabajamos diariamente con ello. Según vuestra apreciación, ¿cuál sería para ustedes el rol que podría cumplir la poesía en Chile, si es que debe tener un rol? ¿Y de qué manera es transmitida la poesía en nuestro país, si es que es transmitida? ¿Se puede expandir y fomentar la lectura de poesía? La poesía siempre ha sido, bueno, primero, la
la poesía siempre apareció en el comienzo de las sociedades. Es un lugar, yo diría, todavía, es un lugar que sigue siendo un lugar salvaje, ¿no? Es un lugar donde, asociado a la locura, ¿no? Es un lugar donde no hay restricciones, ¿no? Es el lugar del sufrimiento. El que Chile se diga que es un país de poetas es porque Chile es un país demasiado sufrido, ¿no? Y entonces, además, digamos, la poesía es también, si pensamos, es un lugar adolescente, ¿no? Es un lugar de todos los ideales. Entonces, es un lugar que no tiene amarras, no tiene amarras, y tanto para aquel que escribe como para aquel que lee, presenta las más altas exigencias. Debido a eso, prácticamente ha sido eliminado de los planes de estudio regulares. Y están dentro de los libros de estudio los poetas que ya los han digerido de tal manera que prácticamente los han borrado, ¿no? Entonces, han llegado a los textos de estudio de una manera, yo diría, casi como esas comidas ya casi preparadas que venden en los supermercados, ¿no? Y que no presentan ningún tipo de interés, ningún atractivo, ni dejan nada. Por lo tanto, la poesía tiene que reorganizarse principalmente, pienso yo, a partir de las bibliotecas, ¿no? Donde la lectura de poesía es algo tremendamente nutritivo. No necesariamente para inducir a que todos escriban poesía, sino que sencillamente para internarse en el mundo. Hace un rato atrás conversábamos en el pasillo lo apagado que está la poesía porque por alguna razón se le ha tirado a los bordes, no solamente a las mujeres, sino que a la poesía completa. Y es justamente por su grado de criticidad y por lo mismo de peligrosidad, ¿no? Pero la poesía invita al ser humano a vivir. Entonces, yo espero que se pueda, que las lecturas de poesía puedan a todo nivel hacerse en las bibliotecas y en cualquier lugar donde pueda encontrar cobijo. Sí, yo estoy súper de acuerdo con Elvira porque la poesía es muy peligrosa. Ya me pasó este año que di taller en Balmaceda 1215, Balmaceda 1215 digo yo, del año de los 90, siendo Balmaceda Arte Joven, que fui alumna también, yo fui alumna de Balmaceda 1215, se me cayó el carneses. Y es súper peligrosa la poesía. Tenía alumnos recuerdo mucho al Daniel Medina. Daniel tiene 16 años y el Daniel como que enloqueció en un momento así. Y yo lo trataba, yo soy profesora de colegio además, entonces menos mal que tengo algo todavía de pedagoga y a él lo trataba como con mucho cuidado y él se sentía súper mal porque decía, pucha Paula, tú me cuentas como la mascota así como del taller, porque Daniel tenía 15 y el mayor que era Sergio tiene 25, entonces también había una gran cantidad de años que corría entre ellos dos, pero recuerdo como, y también pensando como en el festival que participé hace 2 semanas atrás, escuchar la poesía es terrorífico. O sea, yo recuerdo haber estado así como
escuchando a los chicos, a mis amigos y también a poetas locales de allá de Uruguay, es súper peligrosa la poesía, como que se abre el tercer ojo así y como que uno queda como súper capturado y como súper como embrujado también. Entonces, generar espacio, bueno, yo en la conversación de pasillo estaba hablando que yo quiero crear como un business así poético en Chile, porque creo que está como súper abandonada los poetas. Viajamos 2 o 3 personas todos los años a festivales y uno llega a otro país, de verdad, Chile país de poetas, y te hablan, saben más de uno incluso, más que uno de poesía chilena. Entonces yo siento que está muy mal, y esto también lo miro como gestora cultural, que he trabajado estos últimos años en eso, está muy mal aspectada la poesía chilena en cuanto... claro, se habla mucho también como en estos viajes del amiguismo, que eres amiga de tal, toda esa cosa horrible del mundillo poético que es horroroso, ya, hay mucha envidia, muchas cosas, pero también uno después, como le comentaba yo a Raúl y a Elvira, como que participa como consejera de los festivales, o sea, también uno trata como que de los compañeros de Chile viaje más gente, porque tampoco uno puede viajar siempre, pues, o sea, la idea también es como ir promoviendo lo que está pasando acá, y me parece que hace falta una industria literaria así potente. Todo el mundo se me va a tirar encima, por supuesto, así, pero yo, por ejemplo, tengo un ciclo que se llama Autores de Noche, que aprovecho, así como ya pasando el dato, así como dejar los invitados. La próxima semana y la subsiguiente tenemos unos recitales hermosos de poesía. La próxima semana va a estar La Faunita, que es un grupo de escritores, narradores y poetas, nació en el 85, 88. Está Felipe Becerra, que es narrador en Chile, que él estudia en París, y se va a generar como un encuentro de todos ellos, que son de Temuco, él es de Valdivia, gente de Santiago, y esto va a ser en el Humano Bar, así que después te mando la información para ver si podemos hacer difusión. Y la semana subsiguiente está de visita en Chile Jordi Coromina, que es un poeta catalán, también tiene 33, 34 años, y el Jordi viene también a hacer como viene a hacer como talleres literarios, él hace mucha performance, entonces está como bien movida estas primeras semanas de diciembre. Pero también cuando yo trabajo sola también porque a nadie le importa, no me puedo dedicar a esto porque nadie paga por eso, lo hago en un bar también, entonces yo sé que podría hacerlo acá y en otros lugares, pero un tiempo estuve trabajando en la Biblioteca Nacional, y trabajando, así entre comillas, porque era un trabajo remunerado, pero me parece que hace falta como mayor visibilidad de los poetas, ¿ya? Y los mismos poetas no quieren ser visibles, entonces es súper difícil, así que simplemente me voy a quedar como con las estrellas de rock y los que son más poperos y quieran como mostrarse, que tengan como una necesidad de sobresalir, porque también se genera, uno lo empieza a invitar y ya mandando, yo creo que a ti también te ha pasado, mandando 3, 4 mails, nadie te contesta y después te dicen, no, la verdad es que he decidido que no voy a leer más en público. ¿Qué te pasa? Así como... O sea, ya el poeta de culto yo lo respeto y todo, pero ya esa cuestión es como de los 70, no sé, incluso antes, así como, ya, muérete y alguien va a encontrar tus textos alguna vez, es que llegan a ti y va a como descubrir la contraseña de tu correo electrónico y van a ver cosas tuyas inéditas. Pero me parece que es una estupidez, o sea, esa gente yo ya la saqué de mi industria, mi pequeña industria, y voy a trabajar yo creo con la gente que quiera en el fondo hacer cosas y compartir con los demás lo que está pasando en su propia obra. Así que me parece que necesitamos mayor visibilidad, y tal como decía Elvira, también estoy súper de acuerdo, o sea, los niños odian la poesía porque es como comerse, entre hacerse un puré de papas con papas de la feria, a comerse un puré instantáneo, o sea, obviamente te va a gustar lo otro, entonces a los niños también les llega como súper digerida la poesía, una imagen así como súper tremenda de la Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, así como súper así como tipo monstruos literarios. Entonces yo creo que hay que romper eso, yo creo que es de la educación, y ese es otro tema, así como, y está para otro seminario, yo creo, como desde dónde vamos a trabajar lo poético, con las masas. Gracias. Sí, yo también coincido en la necesidad de una mirada desde el mundo de la educación formal, desde la primera infancia, el vínculo con la poesía, porque cuando uno instala la semilla, después es muy fácil seguir trabajando en esa línea, pero también hay un encuentro o una mirada que está en lo no formal, en esa educación no formal que se realiza en el mundo comunitario, en el mundo barrial, en otras instancias, a partir de las cuales uno puede llegar a entregar un mensaje poético, a permitir que otras personas también se expresen poéticamente. Y ahí hay algunas experiencias que he conocido que me han parecido bien relevantes.
En lo particular, también algunas instituciones que se están jugando por temas diferentes. En los próximos días yo comienzo a dictar en la Municipalidad de Providencia talleres para mujeres de desarrollo personal a través de la poesía. Ahí hay aspectos temáticos trabajados con textos de poetas, de mujeres escritoras nuestras y hispanoamericanas, donde he ido desarrollando o juntando un poco esta línea de oficio con mi tema profesional, que es el trabajo social. Entonces, yo creo que esas pequeños esfuerzos que se están realizando en forma aislada, sería bueno de algún modo buscar un espacio en el cual conocer otras experiencias similares, rescatar esas otras experiencias de educación no formal, por ejemplo, lo que está haciendo Óscar Saavedra a nivel de los talleres con niños y niñas de diferentes lugares acá en Santiago, y también con otros segmentos etarios, con talleres con adultos mayores y otras instancias en las cuales no solamente se acerca a la poesía a través del recital de un escritor, sino que también a través de la posibilidad de la creación conjunta o la creación individual en estos espacios. Respecto a lo que también señalaban hace un momento atrás de esta escritura o de estos espacios, sucede con los locales. Por ejemplo, la Biblioteca de Santiago siempre hay actividades como esta, que nos pueden parecer a nosotros muy interesantes, pero si consideramos que la mayor cantidad de las personas que escriben no lo hacen o no se dedican su horario normal, por decirlo de algún modo, a esto, sucede que no pueden venir en esos horarios a estas actividades que si se dieran en otros horarios probablemente podrían organizarse para poder asistir. La mayor cantidad de las personas que en este minuto están escribiendo tienen un oficio o un trabajo que desarrollan en este horario. Y no sucede, y por eso que terminamos gestionando en bares y en ese tipo de locales, que son los únicos que tenemos disponibles después de las 8 de la noche y los días sábado o domingo. Entonces también ahí hay un tema, una necesidad que desde el punto de vista de la institucionalidad no logra recoger esa inquietud. Bueno, gracias. Me quedé pensando con la importancia de visibilizar la creación poética y recordé comienzo del 2000, me acuerdo, había poemas en el metro, en los vagones del metro, y siempre veía el poema de Alejandra Pizarnik, Solo un nombre, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra, y lo leía en el metro y todo, y de algún modo era inevitable no sentirse atraído por ese poema que estaba en el metro y que ahora ya no está. Hacia la finalización de esta mesa, me gustaría extender la invitación al público para hacer algunas preguntas, pero me gustaría que pudiéramos escuchar algunos poemas de su obra, compartirlo en este momento. Me parece muy pertinente para esta instancia. La invito a leernos algunos textos. Un alcance, las preguntas que quieran hacer se van a anotar en esos papelitos que le van a pasar y así después se las leemos. Puedo hacer lo que quiera, ir si es mi antojo por el camino de las peleas de gallo o al que lleva al anfiteatro de los perros. También, si me da puntada, adentrarme en la cuadra de los acuchillados o cual Sísifo de las pasarelas, cruzar las arrabales. Más encima, en la más profunda, en el acto más indisciplinado, dejarme caer al cementerio, al memorial que huele a desmemoria, y recordar, y recordar, y recordar,
meter la lanza en los costados izquierdos y derechos de las palabras que ya expiraron. M. puntos suspensivos. Tanto vuelo angélico y elevadas propulsiones, tanta maravilla embotellada y planeos discursivos, tanto brillo henchido como genealogía importada, tanta cordillera y mar y cielo y tierra, tanta mineralogía, tanta verdura y Antártica famosa, tanta hembra y entresijo, cuántas humanas luces, tanto amor o igual empuje, tanto, tanto, tanto y nada. Gracias. Voy a leer de mi libro La perla suelta. En un territorio básico, en una cama, en un colchón naranjo, ella sueña con yeguas blancas que lamen y buscan dónde parir. Pero al despertarse piensa en él, en su amo, en un brusco intento de querer que permanezca. Piensa en él en un montón de imágenes torpes que irrumpen transmutadas en artefactos, sin color, sin rabia, sin daño ni penetración. Es entonces cuando irrumpen voces, coros, chirridos de cuerdas, óperas y canciones de rock. Es entonces cuando su figura o la mujer de la que hablábamos cae rendida a los pies de la cama o podría ser de rodillas en el baño, murmurando una sola frase, una sola oración. Hace un mes que no jodo con nadie. Y luego entre el bullicio se escucha la letra de una canción, This bed has seen it all from the first time to the last. Y ella sigue bajando de peso, y ella sigue bajando de peso diciendo, recitando, diciendo, aunque me lo coma todo, aunque me lo coma. Las yeguas pastan, patean felices, las yeguas en la cama naranja que es el territorio básico, el rictus de su boca cuando se alimenta, que es otro territorio básico, o la pena, el descalabro, el espanto, que no son básicos, que no son. El amo ha desaparecido, se ve en la forma en que se ennegrecen estos papeles, en cómo las quemadas se recomponen en la aparición del rey. El amo y el eunuco, que son lo mismo, con su estela, su lata, su desprecio, su flacidez, colapsaron en el instante perfecto. Las yeguas ya no pastan, están tiradas por ahí con las fauces abiertas y las ancas torcidas entre las madejas de la cama anaranjada, hecha hilachas, fragmentos de las partidas, de las aberturas, de las corridas de la mujer que cantaba en un primer momento. Esa que decía algo como, hace un mes que no jodo con nadie, o podría haber dicho además, estoy hecha pedazos, retazos, parezco en esta constelación, o cuando cantaba, This bed has seen it all from the first time to the last, o feed me when I'm hungry, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora esta mujer adoptó un nombre, La Suelta, y tiene una homóloga que es ella misma, que es otra, que son todas, que le sigue los berrinches y las formas que adopta para agarrarse a los que le tincan, para luego deshacerse de ellos, La Perla. Muchas gracias. Me traiciono. La carne es indiscreta como adolescente mórbida, es frutal. Y por eso está siempre servida, ofrecida a narices y bocas como una galleta recién horneada. Cuando te veo, mi triste, y te digo que te faltó ternura, que te faltó pezón y caricia, cuando te abrazo y te pido que me leas ese poema trabado, existe en ese gesto algo que restaura la fisura, algo que te descubre nuevo, como un sol desnudo, con el sexo primaveral, provinciano, encantadora micro llena de canastos, moviéndose por mis caminos de tierra y membrillos en abril, por mi recuerdo de crisantemos en el patio, de amarillos crisantemos por la orilla de los murallones de mi casa. Vuelven a abrir las fresias, las flores del níspero se llenan de colibríes, hasta las granadas piñatas abiertas de la araucaria vuelven a caer sobre los pizarreños, asustando a la niña que fui y que hoy te amamanta. Algo crece en ti a la par de tu vértice, algo se rehabilita, tigre herido, regenera tu fervor y le sonríe al hombre que prendido del pecho se reencuentra. El hombre pájaro me ha regalado un espejo. Me suelto el pelo y observo lacia mis canas nuevas.
La boca parece un barco, un telegrama que en 2 palabras corta el aire distraído, una breve alocución, también un pozo. Me gustan las intersecciones de mi cuerpo, el librito de oraciones redondo que soy. Sobre el hombro y por el reflejo lo miro y le sonrío. Con sus plumas brillantes y a contraluz parece una plateada virgen pagana. Me muerde los hombros como una manzana roja y caemos riendo en horizontal condescendencia. Bueno, muchas gracias por compartir su trabajo. Nos han llegado 2 preguntas. La primera, Manuela, dice, a ver, hablaron del reconocimiento institucional. ¿Perdón? Más preguntas. ¿Sí? Gracias. Ya. El primero dice, la primera pregunta, hablaron del reconocimiento institucional, profesional de la comunidad de escritores, predominantemente masculino, a la escritura femenina. ¿Consideran que en este proceso se deslegitima la escritura femenina como propuesta nueva, crítica ya, que se evalúa desde parámetros androcéntricos? Sí, claro, o sea, quien desee manifestar su opinión. Pregunta abierta. El mundo de la mujer es absolutamente desconocido. Ha habido aproximaciones en el sentido de que toda la literatura ha girado, ha tomado a la mujer, pero desde un punto de vista masculino. La mujer, el mundo femenino visto por una mujer, y que entiendo que eso es como la propuesta nueva que mencionan, el mundo, no solamente el mundo femenino visto por una mujer, sino que el mundo visto por una mujer efectivamente tiene poco atractivo para la crítica, ¿no? Excepcionalmente eso logra ser valorado, pero eso no se puede modificar si la sociedad completa no cambia su manera de percibir, digamos, ¿no? Eso no se puede hacer, no se puede modificar con ley de cuota, no se puede modificar con decretos leyes ni nada, digamos. Eso depende del comportamiento social, ¿no? En términos culturales y valóricos, ¿no? Mientras no hagamos grandes cambios en la educación y sobre todo en nuestro diario vivir, difícilmente vamos a poder modificar y poder darle una mirada y aceptar estas nuevas propuestas. Sí, ¿alguien más quiere? ¿No? Otra pregunta, no tiene nombre. ¿Pueden los hombres escribir poesía femenina, está entre comillas, leer o escuchar poesía? Algo así. Sí, como la tarjetita. Así. Yo quiero responder a esa pregunta. Sí. Sí, a ver acá. Sí, yo trabajo en los talleres que hago. Uno de los ejercicios es que la mujer simule
no que escriba como hombre, sino que trabaje en espacios que tienen que ver con la masculinidad y que los chicos trabajen en espacios que tienen que ver con lo femenino. Y es súper difícil que se entreguen a ese ejercicio porque, claro, habitamos desde que estamos escribiendo, desde que empezamos a escribir, como lugares que no son muy propios como poetas o escritores. Pero me parece que sí, que un hombre puede hacer escritura femenina, pensando que lo femenino es lo íntimo, lo privado, como una cuestión súper así como generalizada desde el punto de vista de los estudios de género. Y yo creo que sí que es factible y sería maravilloso, de hecho, que se pudiera hacer. Así como hay muchas mujeres, yo encuentro, que también están apelando a escritura súper masculina, o sea, súper masculina. Y eso tiene que ver con un lenguaje que es muy masivo, con proyectos súper ambiciosos y libros de poesía que son horrorosamente marketing, o sea, que están hechos para un tiempo, para obtener visibilización en la sociedad, en el mundo literario, y esos libros yo creo que con el tiempo van a desaparecer también, porque o van a ser convertidos como en libros como de consulta, pero también yo creo que se visita, pero yo creo que la mujer visita más estos lugares masculinos que lo que el hombre podría quizás visitar los femeninos. Sí, yo también me quedé pensando en la pregunta y no sé si recuerde como una escritura femenina, pero sí como ciertas voces travestidas, por decirlo, que vendría, me acordé de La Tirana, Maqueira, o La Manoseada de Sergio Parra, sí, que son como, están en una voz, planteada una voz femenina, pero desde otra característica. Romina dice, yo pertenezco a Moda y Pueblo ahora, pero me costó casi un año encontrar un lugar de encuentro de poesía. ¿Cuáles son los caminos entonces para lograr una visibilidad de la poesía? ¿Quién se anima? Bueno, no hay, yo creo que ahí en el laboratorio de Diego Ramírez, yo creo que ahí hay un camino, ¿no? Sí, hacen... yo creo que las instancias grupales son interesantes. La escritura siempre es algo solitario, pero las instancias grupales que se han desarrollado últimamente yo las encuentro interesantes. Y yo creo que ese germen hay que seguirlo cultivando. Ahora, recetas no hay, ni manuales, porque justamente la creación siempre va a ser atípica, ¿no? Y eso es lo interesante, porque obliga a que no nos volvamos escleróticos y nos abramos a lo nuevo, ¿no? Si ha costado que la sociedad que es masculina se abra a su otra parte, que la ha tenido siempre al lado, y que es femenina, yo entiendo que cueste mucho abrirse a lo nuevo temporalmente, ¿no? A esto que surge con el tiempo. Pero bueno, ese es el desafío humano. Bien. Sí. Respecto al tema de la visibilidad, claro, evidentemente los espacios de creación colectiva, como decía Elvira, son un camino de visibilización de la escritura propia. Pero también hay algunas conversaciones o reflexiones que tendríamos que desarrollar y tener a la vista, y retomo un poco con una de las preguntas anteriores respecto al tema de si vamos a habitar el afuera o vamos a habitar ese adentro, desde dónde nos ubicamos respecto al tema de la literatura femenina, si desde la institucionalidad que hoy día evidentemente tiene un sesgo masculinizado, masculino,
o buscamos referentes distintos. A partir de esa definición, por ejemplo, podríamos definir si evidentemente nos interesa o no, como escritora, tener una participación diferente respecto a, por ejemplo, el tema de fondar. No solamente en fondar en el área literaria propiamente tal, poesía y novela, la tasa de adjudicación respecto de, en hombres y mujeres 9-1, sino que además la cantidad de escritoras que participan tienen un desempeño de fondar inferior, la mayor cantidad proporcional, la mayor cantidad de inadmisibles, aquellos proyectos que no alcanzan el mínimo para ser evaluados también son mujeres. Entonces, evidentemente, tendríamos que desarrollar, si nos interesa eso, establecer algunos lineamientos de preparación también técnica de instancias como para poder cambiar ese tipo de instancias. Bueno, gracias. Y la última pregunta que llegó dice para todas y que tiene que ver un poco con lo que se había hablado del peligro de la poesía. Dice, ¿en qué sentido consideran ustedes a la poesía peligrosa? La poesía es peligrosa porque no se acomoda a nada y porque siempre es asistémica. La poesía es tremendamente peligrosa porque cambia el pensamiento, es una mirada crítica y muy aguda con respecto a lo que sea, de temáticas muy íntimas, muy personales, hasta procesos sociales, lo que esté pasando. Yo no me gusta mucho la poesía, que esto es una cuestión como súper personal, no me gusta la poesía como tipo como panfletaria o politiquera, ojo, politiquera, no política. Pero me parece que el poeta en todas esas manifestaciones es un sujeto complejo y que está dando a conocer lo que le parece y no lo va a decir con ningún tipo de filtro ni de ninguna forma amable para el resto. Entonces creo que en ese sentido es peligroso el encuentro con la poesía. Por eso yo también siempre, y retomando un poco el tema de la visibilización y el trabajo comunitario, yo recomiendo siempre los talleres literarios para cuando la gente está escribiendo, porque ahí como que uno entiende como que hay otras personas como uno, aprende como a desarrollarse literariamente, y me parece que es necesario. Pero también es necesario para hacer que la poesía sea más peligrosa de lo que es también, porque se formen así como grupos o escuelas literarias. Pero yo creo que por eso principalmente, porque la poesía lo trastoca todo, es muy misteriosa y como que transforma una cosa en otra. Entonces yo creo que por eso que ha estado tan silenciada también, como ese factor de peligro que tiene es muy alto. Porque necesariamente es reflexiva, y a partir de la reflexión suceden otras cosas. Suceden miradas que subvierten la realidad respecto a lo que decíamos, lo político, respecto a esos aspectos que nos parecieran personales, pero que evidentemente también tienen una lectura política, sociopolítica, y también sucede que respecto a la poesía hay una exigencia de abstracción que nos apertura hacia otros ámbitos, hacia lo filosófico, hacia otras instancias. Ayer en uno de los diarios de circulación nacional salían realizando, o pueden ser 2 días atrás, salían los chicos que habían rendido la prueba PSU, haciendo una crítica generalizada respecto a algunas preguntas que le habían aparecido en la prueba respecto a la poesía, y me llamaba mucho la atención, más allá de que hubiese sido un punto bastante típico, era unos par de versos de Neruda, pero los comentarios en redes era para qué les servía si iban a estudiar ingeniería, para qué les servía si iban a ser médicos, para qué le ponían preguntas de poesía si lo que en realidad ellos querían realizar eran estudiar carreras del área de las ciencias.
Entonces ahí también hay algunas otras cosas que evidentemente hacen ruido cuando nosotros estamos planteando de que a través de la poesía podemos generar reflexiones políticas diferentes. Con todo lo que sucedió en términos de los movimientos sociales, y principalmente con los jóvenes en los movimientos sociales, me llama mucho la atención que todavía se ubique la utilitariedad de la poesía desde la perspectiva inmediatista de que qué le va a servir si es que tal cosa. Ahí yo creo que todavía tenemos algunas reflexiones pendientes. Bueno, muchas gracias a nuestras invitadas, les agradecemos su presencia en este encuentro. Muchas gracias a ustedes por asistir y bueno, sin más, nos invitamos a un café con algunas cosas ricas para compartir. Muchas gracias.